noche, la reflexión que tendremos en estos momentos para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro alimento espiritual. Amén. Dice ahí Lucas 18, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 14 y dice así la palabra de Dios. Por favor, sea audible a la voz de Dios. Desde este momento Dios va a hablar a su corazón. Yo podré hablar a su oído, pero Dios hablará a su corazón. Si usted abre su oído o se vuelve audible a la voz de Dios, que es importante. A veces uno escucha, pero no oye. Y no es así. Cuando uno escucha, a veces no entiende lo que le están diciendo. Hay que poner oído. El Señor dijo, inclinad vuestro oído y venid a mí y oídme. Y los saciaré vuestra alma con grosura. Es decir, los va a saciar de muchas cosas buenas. Entonces dice así la palabra del Señor en Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro. Terminemos esta frase juntos, hermanos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre Celestial, te damos gracias, porque esta noche podemos recibir el consejo de tu palabra. Porque esta noche, Señor, nos tienes el alimento espiritual para el fortalecimiento de nuestras vidas espiritualmente hablando. Gracias, Señor Jesús, porque aquí estamos, Señor, bajo esa provisión tuya preciosa. Y por ella, Señor, en esta noche vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser edificados, Señor. Vamos a ser consolados y quizás exhortados, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, en esta noche quiero decirles que la oración es el recurso, es el ejercicio más importante del cristiano en toda su vida. Hermano, voy a repetir eso, el recurso, la acción, la actividad más importante de todo creyente en Cristo es la oración en toda su vida. La oración es análoga a la acción infalible de respirar. Es decir, así como el cuerpo necesita respirar para poder sobrevivir, comer para poder sobrevivir, tomar líquidos para poder sobrevivir, así el ser humano tiene algo que se llama el alma. Y el alma necesita la respiración y eso se llama la oración. Necesita el alimento y es la palabra de Dios. Necesita el líquido y es el Espíritu Santo. Así que recuerde eso, hermano. Usted tiene un cuerpo y usted respira para poderlo mantener. También come, se alimenta, desayunó, almorzó, todavía no ha cenado, pero ya viene. Pero de todas maneras lo va a llenar, de todas maneras le va a llenar cada día. Y también toma líquidos para sostener su cuerpo. Asimismo el alma. Recuerde que nosotros somos una composición tripartita. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es más importante? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo? Pues el orden lo da la Biblia. Espíritu, alma y cuerpo. Así que el alma es importante alimentarla. Y el recurso o el alimento o la acción más importante para el alma es la oración. Digan amén.
La oración es hablar con Dios. La oración es comunicarme con Dios. La oración es tener el canal abierto con el Señor Jesucristo. Y ese canal lo abres cuando tú recibes a Jesús, cuando tú recibes la palabra, cuando activas tu espíritu. Porque toda persona sin Cristo tiene muerto su espíritu. Por eso está escrito en Efesios 2, mas Él os dio vida a vosotros, le dio vida a su espíritu cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Toda persona que está en pecado está muerta para Dios, tiene el canal apagado, tiene el teléfono apagado, no tiene comunicación con Dios. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Y el temor lo invita a uno a oír la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, a arrepentirse, a bautizarse, a llenarse del Espíritu Santo, que es lo que necesita un creyente para conectarse con Dios. Cuando una persona se conecta con Dios, inmediatamente hay un canal abierto, hay como un celular para hablar con Dios. Está abierto ese canal mientras no haya pecado. Amén. Porque el pecado es la obstrucción, el pecado es la parte que no nos deja comunicar con Dios, pero cuando el canal está desocupado, ahí hay una buena acción con el Señor. Pero recuerden que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Y si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si andamos en luz, si caminamos con el Señor, si venimos a la iglesia, si hacemos el esfuerzo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado para que sigamos en comunión con Él, en amistad con Él. Amén. Y ahí hay comunicación con Él. Y puedes orar. Y oras por la mañana, oras al dormir, oras al despertar, oras en el baño, oras desayunando. Vas con Él. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Amén. 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 Es más, hermanos, la oración es un arma igualmente, que está inclusive en las armas o en la dotación que tiene el capítulo 6 de Efesios respecto a la armadura del cristiano. Y esa es la última arma, después de hablar sobre todas las partes que tiene que ver con la armadura del cristiano, después de que dice, sobre todo, tomar el yelmo de la salvación. También dice orando, verso 18, capítulo 6, 18 de Efesios 6, 18 dice orando en todo tiempo. Eso es lo que dice después de la armadura del cristiano. El verso 17 dice, póngame el 17 por favor, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, el única arma que tiene el cristiano para vencer al enemigo directamente es la palabra de Dios, la Biblia. No hay otro recurso, no hay otra arma, no, es la palabra de Dios. No son sus pensamientos, no son sus ideas, sus argumentos, no son sus palabras, no, es la palabra de Dios la que vence al diablo. Ahí lo está diciendo, hermanos, pero el verso 18 dice también, y orando en todo tiempo. Es decir, que hace parte de la armadura del cristiano, la oración, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica, dice ahí, y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, amén, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que el Señor nos manda a interceder. De eso vamos a hablar en un momento, pero es importante mantener esa arma vigente. ¿Cuál? La de la oración también, no solamente la palabra, porque recuerde que la oración es una conversación. Hay un emisor y un transmisor, hay un emisor y un receptor, perdón, pero también el receptor recibe y da. Así que el Señor cuando usted está hablando con Dios, es bueno que usted después tome la palabra y lea la Biblia para ver qué Dios le va a hablar a usted de ahí. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero es importante que no abra la Biblia que voy a abrirla aquí, que aquí Dios me va a hablar. No haga eso, porque pronto le sale ahí y le sale, haz lo que hay que hacer, lo que le dijo a Judas, ¿cierto? Sí, por eso. Entonces, cuidado con eso, hermanos, no. Hay que tener cuidado, sino que usted lea los evangelios, lea las cartas paulinas, lea el Nuevo Testamento. Ahí está todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la ley de Cristo. Y el Señor le va a hablar por allí de esa manera. Los salmos también es una manera donde Dios también nos puede hablar. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero es específica en nosotros, para nosotros la iglesia, desde ahí, desde el Nuevo Testamento. Así que es importante que estemos en contacto con eso. Y también, hermanos, recuerden que hay dos tipos de oración. Está la oración personal y está la oración intercesora. Es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, justamente hablando de la oración personal, es algo que nos acerca a Dios. Cada vez que oramos, cada vez que usted se acerca más, cada vez que usted reserva un poco más de tiempo para estar en oración, usted se está acercando más a Dios.
usted está haciendo que la distancia entre él y usted sea más corta cada vez. Y eso es lo importante entre el creyente. Entre más oremos, entre más ora el cristiano, más se acerca a Dios, más se santifica. Eso es importante, porque la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. Es decir, que Dios quiere nuestra santificación. Y la santificación es un proceso. Un proceso que comienza desde el momento en que te apartas para Dios, y luego viene el proceso de santificación y de purificación que Dios tiene para los creyentes. Pero poco a poco la oración le ayuda a uno a santificarle, a santificarnos. También la oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Recuerde que es importantísimo que nosotros llevemos a cabo esa premisa de parte de Dios, la cual es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es importante que les hable en este momento respecto a la oración que el Señor Jesucristo hizo allá en el Getsemaní la noche anterior antes de su entrega, hermanos, porque el Señor Jesús estaba allí y ya saben qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el Señor en ese momento, pues en el momento de su entrega, esa noche anterior, pues él iba a presentarse allí y dice que se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también fueron con él a aquel lugar, y les dijo a ellos: oren para que no entren en tentación. Le dijo a sus discípulos: cada uno váyase a orar porque es personal. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que le iba a ocurrir, él sabía lo que iba a pasar allí, pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle, hablando humanamente, Cristo. Amén. Ese es un ejemplo que el Señor nos dejó para que sepamos que nosotros tenemos que, la oración nos enseña, nos dirige, nos lleva a aprender a hacer la voluntad de Dios, porque es importantísimo que todo creyente deje de hacer su propia voluntad y haga la voluntad de Dios. Y la oración nos ayuda a eso, hermanos. Esto es importantísimo, hermanos, muy, muy importante. La oración también nos edifica, hace que el cristiano crezca. Hay crecimiento espiritual en el creyente que aprende a orar, que comienza a orar, que tiene ya esa costumbre o ese hábito o ese ejercicio de orar. Esto le da edificación, se edifica. Una persona comienza a edificarse, a ser una persona más santa, más pura, con unas cualidades impresionantes de parte de Dios. Claro, porque si usted se le pega a un loco, pues loco se vuelve, ¿cierto? Sí, así mismo, hermano, si usted se le apega a un músico, pues algo de música aprende. Pero si usted se le apega a Dios, usted recibe algo de Dios. Amén, a través de la oración. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos eso. Y también la oración nos proyecta al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Déjeme decirle que Dios es exclusivo con cada uno de nosotros. Es decir, Dios es exclusivo. Hay padres que son exclusivos con cierto hijo. Eso es verdad. Recuerden a Jacob. Perdona, a Isaac. Isaac tenía preferencias por Esaú. Ustedes lo saben. Y su mamá por Jacob. ¿Se acuerda? Pero Dios es exclusivo con cada uno de los que estamos aquí. Es decir, Él no hace acepción de personas. Así que para Él todos y cada uno de nosotros somos exclusivos. Así que Dios tiene un propósito con su vida. Dije, Dios tiene un propósito con su vida. Con su vida tiene un propósito. Dios está haciendo algo con usted. Dios está preparando algo con usted. Por eso lo tiene aquí. Por eso lo tiene, hermano, en la iglesia. Por eso lo llamó, por eso lo sacó, por eso lo escogió. ¿Para qué? Para que usted cumpla un propósito en Él. Nosotros no somos como los animales. Los animales existen porque tienen que existir, porque tienen que ser parte de la naturaleza, porque tienen que ser parte del ciclo que Dios tiene. Pero los seres humanos no. Recuerden que todo lo que existe es conforme para nosotros. Si todo lo hizo el Señor. Una vez le pregunté a un hombre que estaba en la calle, le dije: ¿a quién? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres importante para Dios? Y él dijo: no, yo no soy importante para nadie. ¿Cómo que no? ¿Quién es más importante? ¿El sol o tú? Dijo: no, pues el sol. Dijo: te equivocas, tú eres más importante que el sol. Y si le pregunto a Cristo, Cristo es capaz de quitar ese sol por esa persona que está ahí. Porque Dios no ama al sol, Dios ama al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios tiene un propósito, pero ¿cómo lo voy a cumplir si no oro? Si no me acerco en oración con Él. Es importante eso. Demasiado, demasiado importante. Por eso, hermanos, el Señor, los discípulos le dijeron allí al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar
También como Juan les enseñó a sus discípulos, hay que aprender. Yo sé, hermanos, hay personas que llegan a la iglesia, no saben sino rezar. Y la acción de rezar no está en la Biblia. El Señor no le gustan las repeticiones. Hermanos, si eso fuera con repeticiones, pues yo pongo una grabadora. ¿Cierto? Y pongo ahí el Padre Nuestro, pongo ahí el Ave María, pongo todo eso ahí y se lo pongo. Mire, Dios, escuche eso ahí. Eso es repetir. No, Dios quiere escuchar mi corazón. Dios quiere escuchar mi palabra. Dios quiere escuchar mi gemido. Dios quiere escuchar lo que yo tengo en mi corazón. Por eso le quiero decir aquí a alguien, si usted tiene una situación, una preocupación, algo que le esté afanando, algo que esté allí produciéndole a usted un dolor, una angustia, algo que usted esté en una preocupación, que usted esté que no sabe qué hacer, busque un escondite, busque un lugar en su casa, así sea el baño. En la madrugada nadie va a entrar al baño. Vaya y arrodíllese un momentico, 10 minutos, y verá lo que va a pasar cuando usted se levante de ahí. Póngame a Filipenses capítulo 4 verso 6 ahí, por favor. Mire lo que dice ahí: por nada estén afanosos. No ande por ahí rascándose la cabeza, no sabiendo qué hacer. No, mire lo que dice aquí: por nada estén afanosos. Esa palabra afanados es que están así como desesperados, no saben para dónde. Y estoy así, ¿verdad? Sí, así anda la gente, para acá y para allá, que no saben qué camino. No, pare un momentico, arrodíllese. Mire lo que dice ahí: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Dele gracias a Dios por lo malo que le esté pasando, o también por lo bueno, porque si le damos gracias por lo bueno, ¿por qué no darle gracias también por lo malo? Cuando usted hace eso, se cumple el verso 7. El verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz, inmediatamente usted busca un lugar y se arrodilla. Es más, hermano, mire qué bueno lo que tiene esta iglesia. Mire esta alfombra, hermano, hasta bien un tapete bueno todavía. Mire, vea un buen altar aquí. Usted quiere venir a orar en cualquier momento, véngase. Traiga su necesidad, venga, arrodíllese aquí, hermano, y verá lo que va a pasar. Que cuando se levante de ahí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? ¿Qué va a guardar? Su corazón, para que no se vuelva, para que no le dé un ataque al corazón. Guardará su corazón para que no le dé un ataque, y sus pensamientos para que no haga locuras. ¿Se dan cuenta? Porque cuando uno está desesperado, lo primero que hace es tomar malas decisiones y le da uno una taquicardia. No, hermanos, lo que tiene que hacer es esto: orar, arrodillarse un momento, 10 minutos, 15 minutos. Eche sobre él su carga, su desesperación, su afán. Échelo ahí. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando te levantes de ahí, tendrás una buena decisión, tendrás una buena respuesta, tendrás una buena solución. ¿Por qué? Porque has estado ahí humillado. Hermanos, es que un corazón contrito y humillado. ¿Qué? ¿Dónde está eso? A ver, Salmo 51, ¿qué? 51, ¿qué? A ver, ¿qué hubo pues estudiantes de la Biblia? Eso está como en el 14, 15, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Salmo 51. 14, ¿sí ve? Ahí, no, entonces está 17. Ahí está. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito, un corazón allá que diga: no, yo confío en mi Dios, yo confío en el Señor, yo sé que Él me va a sacar de esta, yo sé que Él me va a ayudar. Y vienes y te arrodillas y dices: Señor, no sé qué hacer, no lo puedo hacer, estoy desesperado. Dígale usted así, hermano, y baja y el Señor no va a orar, que obra porque obra de una manera poderosa. Eso el Señor lo hace. Por eso confiemos en eso. Por eso es tan importante que oremos. Ahora miren, cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. El Señor les dio un modelo de oración. Algunos lo toman literalmente, pero recuerden que la escritura es para interpretarla espiritualmente.
No todo es literal. No todo es como están ahí en las letras que uno tiene que pensar. No, hermanos, aquí hay que hacerlo, interpretarlo espiritualmente. Entonces dice así: cuando oren, dijo el Señor, estoy en Lucas 11, verso 2. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Dice: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es decir, que si yo tengo en mi boca la palabra Jesús, invoco el nombre de Jesús, que de mi boca no salgan mentiras ni malas palabras, porque estoy santificando su nombre. ¿Estamos hablando, hermanos? ¿Cómo voy a decir yo Jesús, ese nombre tan santo, y también estoy diciendo mentiras y malas palabras? No puede ser, hermano, eso no va. El Señor dice: santificado sea tu nombre. Y más con la oración, porque usted no ora con otra cosa sino con la boca, ¿verdad? Usted ora con la boca, con sus pensamientos, pero bueno, ¿cómo vamos a orar si no estamos santificando en esa parte? Entonces, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Es decir, que el reino que está en él venga a mi vida, venga a mi medio, que yo sea parte del reino, que yo represente el reino. Si yo fuese, hermano, la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermano, ¿cómo actúa un embajador? ¿Cómo se recibe un embajador? ¿Cómo se atiende un embajador en otra nación? Con mucho respeto. ¿Por qué? Porque es un embajador. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Entonces dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Les dije, ¿no? ¿Se dan cuenta lo importante? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque aquí en la iglesia estamos aprendiendo a vivir como se vive en el cielo. Amén. No como se vive en la tierra. En la tierra ya no queremos nada. Allá se vive muy mal. Aquí es donde se vive bien, ¿sí o no? Aquí es donde estamos aprendiendo. Pues hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero en la tierra es en su iglesia. Amén. Así como se vive en el cielo, dice aquí claramente. Y dice aquí: el pan nuestro de cada día. No lo piense literalmente, porque si no, imagínese, se pone a comer todos los días pan, pues va a volverse gordo o gorda, ¿verdad? No, el pan espiritual. El pan, danos el pan de cada día, el pan espiritual. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de mí tiene vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén o no, hermanos? Esto hay que interpretarlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice aquí: y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto hay que perdonar, hermanos. Como Él, porque aquí hay algo importantísimo. Y dice aquí: y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. No permitas que seamos metidos en tentación, sino que nos libres, porque el enemigo es astuto. Líbranos del mal. Ahora, entonces el Señor comienza a decirles allí: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Les pone una parábola, la parábola del amigo inoportuno. Entonces aquí está haciendo énfasis en la necesidad de orar, de prevalecer, de permanecer, de ser insistentes, de seguir siendo perseverantes en la oración. Esto es lo que quiere decir el Señor. Que dice: un amigo ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro: alguien llegó y llegó alguien a visitarlo, no tiene que atenderlo, pero tiene un amigo allá en la otra casa y ese sí tiene mucho pan. Entonces voy a pedirle allá al otro amigo que me abra la puerta, pero ya es tarde. Pero él le insiste, le toca la puerta, ya está cerrada la puerta. Y en aquellos tiempos los animales dormían a la puerta y ellos dormían atrás. Había que desacomodar los animales y todo eso para poder abrir la puerta. Pero ¿sabe qué hace entonces? Él dice: por su insistencia, por su importunidad, dice aquí: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, es decir, porque sigue insistiendo, pero ábreme. Óyeme, yo soy tu amigo. Dame esos panes, que ya estamos acomodados, que ya estamos durmiendo, que me abra. Y le abre la puerta por su insistencia. Se va a parar y le va a abrir la puerta, ¿sí o no? Así dice aquí el Señor. ¿No se levantará y le entregará todo lo que necesite? Por su importunidad. A veces nosotros oramos apenas una vez, una semana, un añito y ya estamos cansados. Un año es mucho, ¿verdad? Pero no, dice el Señor: siga, persevera orando, sigue orando. Porque dice aquí: y yo os digo, dijo el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice aquí, claro, no, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan. Yo me he puesto a pensar en eso. Nadie haría eso.
que un niño esté gritando pan, yo quiero pan, y el papá, toma, chúpate esta piedra. No. ¿Cierto que nadie haría eso? No. O si en lugar de un pescado le diera una serpiente. Nadie hace eso. Entonces, y aquí pone el otro ejemplo, hermano. Si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No. Un padre siempre hace algo bueno por sus hijos. Le va a dar algo bueno. Digan amén. Aquí hay un padre bueno esta noche. Hay un padre bueno, sí o no bueno. Claro, está hablando. Y él dice, si vosotros siendo padres malos, porque por ahí hay padres malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí hay algo interesante. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo? Parece que en el Espíritu Santo está todo. Si tú recibes el Espíritu Santo, si tú te llenas del Espíritu Santo, lo tienes todo. Lo tienes todo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Es tener contento a Jesús con su palabra. Póngame ahí Juan 15:7. Es tener a Jesús, a Él contento con su palabra. Así lo dice ahí. Miren hermanos, miren, lo dice ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Cuando una persona está pegada a Cristo y está pegada a su palabra, llena es del Espíritu Santo. Se llena rápido. Digan amén. Claro, eso es lo que pide el Señor esta noche. Que nosotros podamos ser insistentes en la oración. Seguir orando. Seguir allí, sabiendo, hermanos, que la fe, que la oración sin fe es muerta. Oiga bien, voy a hablar un poquito sobre esto para terminar esta noche y vamos a seguir hablando de la oración en estos siguientes martes, pero vamos a mirar esta parte de la fe un poquito porque aquí dice claramente, dice aquí, ¿por qué estoy hablando de la fe? Porque es importante para que toda oración tenga efecto, necesitamos hacerlo con fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que sé de la palabra y la convicción de que la palabra se va a cumplir. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas en la Biblia, Dios prometió cosas que parecen imposibles para los hombres, pero Dios las hace posibles. Amén. Y cuando tú le crees a Dios, eso se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador. Recuerden el ejemplo que viene después. Por la fe Noé, cuando fue apercibido de cosas que no se veían, del diluvio, con temor preparó el arca, donde se salvase él y su familia. Sí, no había sucedido nada. Nunca había sucedido algo así. Y él había vivido ya muchos años. Pero venía algo grande. Y él le creyó a Dios. Y el creerle a Dios, con temor preparó el arca. Y Cristo viene pronto. Nadie ha venido en las nubes, pero Cristo viene en las nubes. Prepárate con temor. Prepara tu casa. Prepara tu vida. Prepárate con tu familia, porque Cristo viene pronto. Amén. Es importante que sea por fe. Ahora, la fe sin obras es muerta. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuál fe, hermanos? Es que si yo conozco la palabra, pero no la aplico, es una fe muerta. Por ahí dijeron, un domingo terminó el culto muy temprano, la escuela dominical. En vez de terminar a la 1, terminó a las 12:30. Y un hermano se sorprendió. Ya terminó el culto, ya terminó el mensaje, ya terminó, pastor, el mensaje. Y yo, no, el mensaje no ha terminado. Apenas comienza a empezar. Va a empezar apenas a ser aplicado en los hermanos. Porque el mensaje se toma, pero se aplica después. La gente no puede seguir recibiendo la palabra sin aplicarla en su vida, porque si no será una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Si Dios te habla, si Dios en esta noche te habla de la oración, te exhorta a la oración, que seas insistente y sigue viviendo de la misma manera y no te pones un programa nuevo de oración, de nada sirve lo que estás oyendo. ¿Qué sacas con oír un buen mensaje, un rico mensaje, un hermoso mensaje? Oh, muy bueno, sí, pero y si no lo aplicas en tu vida, entonces ¿qué hacemos? ¿Verdad? Eso sería una fe muerta. Y el Señor no quiere fe muerta. El Señor quiere una fe activa, una fe viva. Y aquí están los hermanos que cumplen esa palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la oración, justamente la oración personal nos ayuda a eso. Esta noche hemos aprendido algo y ojalá que nadie lo olvide. Esto de que en algún momento usted esté absorto por algún problema, alguna situación, alguna dificultad y váyase tranquilo. Deje todo en un momento. Cuando hay un momento de desesperación, busque un lugar. Busque un lugar, váyase a un parque, no sé a dónde se va a ir, pero busque al Señor. No se vaya a llorar por allá donde la suegra o allá donde el mejor amigo.
¿verdad? O se vaya por allá a un parque allá a llorar. No se ponga eso. Busque, hermano, busque los atrios del Señor, así como lo hizo Ezequías. Mire lo que hizo Ezequías, hermano. Venía Senaquerib, rey de Siria, venía con un ejército grandísimo, y él no sabía qué iba a hacer. Pero ¿sabe qué hizo? Con cartas, porque le mandaron cartas al rey Ezequías. Mire, la historia de Ezequías está en 3 libros. Es importante Ezequías porque está su historia en 3 libros de la Biblia. Está en Reyes, está en Crónicas y está en Isaías 36, 37 y 38. 3 capítulos hablando de solamente Ezequías. Y este hombre hizo algo interesante. Y fue que cuando él fue amenazado por los asirios, le mandan unas cartas y un ejército venía contra él. Él no sabía qué hacer, él tenía menos cantidad de gente. Pero ¿sabe qué hizo? Tomó las cartas, escuchen esto, tomó las cartas que le llegaron de migración, que lo iban a deportar, que le iban a echar del trabajo. ¿Y sabe qué hizo? Vino y las trajo al altar. Al altar. Y quiero que sepan lo que él le dijo al Señor allí. Hermano, dice aquí claramente, mire, dice aquí, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová. Aleluya. Y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Hermano, ¿sabe qué? Cuando le hable al Señor, háblele como usted, hermano, como cuando le habla a una mujer bonita, a su esposa. Mi amor, ¿cómo estás de hermosa? ¿Y sabe cómo está mi esposa? Se pone más linda. Se siente más linda. Así hizo Ezequías. Señor, tú eres el Dios, no solamente del cielo, sino de la tierra. Y el Señor se fue engrandeciendo. ¿Sí o no, hermano? Claro. Si yo le ayudo a mi esposa a llevar los paquetes, ella me dice: uy, ¿cómo estás de fuerte? Yo me subo. ¿Cierto? Cualquiera se sube. Bueno, pues así mire lo que hizo este hombre. Mire, le dijo: Señor, tú que moras entre querubines, solamente tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. No hay otro Dios como tú. Y el Señor se fue poniendo fuerte. Amén. Y dice aquí: tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Senaquerib, que he enviado a blasfemar al Dios viviente. Porque lo que es con él es conmigo, y lo que es conmigo es con él. Así es, hermano. Usted nunca ande solo, ni diga usted solo. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Por la espada de quién? De Jehová, pero también de Gedeón. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Él no. Hágalo usted también. Y así decía. ¿Cómo lo decía Elías? Vive Jesucristo, en cuya presencia estoy. No, vive Jehová. En cuya no, Jesucristo es el mismo, pero bueno. Oye las palabras. Dice: ciertamente, oh Jehová, los reyes de Siria destruyeron todas las tierras y comarcas vecinas y entregaron los dioses al fuego de ellos, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre. Bueno, aquí comienza, hermano Ezequías, a hablar con el Señor, hermano, a decirle cosas hermosas con las cartas ahí en el altar. Y dice el Señor, le respondió inmediatamente: no te preocupes, que yo lo voy a deshacer como nada. Y así fue, hermanos. Hermano, no fue, hermano, como nada deshizo al ejército de los asirios. No pudieron hacer nada contra Ezequías. Y Ezequías levantó su mano y obtuvo la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Eso para que nosotros entendamos, hermano, lo importante que es, hermano, confiar en el Señor, perseverar. Hermano, no hay nada imposible para el Señor. Cualquier cosa, hermano, todo en Él es posible, pero búscalo. Búsquelo en oración. Por eso les narró una parábola en la necesidad de orar siempre y no desmayar. El juez injusto, yo creo que ninguno puede ignorar esa historia, que era un juez injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero como esta viejita es tan cansona y viene cada día a molestarme a que yo le haga justicia, pues la voy a despachar, ¿verdad? Ella, así dice el Señor: si ese juez injusto que ni cree ni confiaba en Dios ni en los hombres, dice así. Dice aquí claramente, hermanos, y déjeme decirle algo. Dice: oíd al juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vamos, se tardará en responderles. Pero acá dice el Señor, acá dice: hallará fe en la tierra, hallará gente confiando en su palabra, hallará gente haciendo su palabra. Es importante. Y finalmente, hermanos, para terminar, acuérdense de los 2 que subieron al templo con 2 intenciones. El uno tenía una intención religiosa, el otro tenía una intención de necesidad espiritual, de necesidad de Dios. ¿A qué viniste al culto esta noche? ¿A qué viniste? ¿Viniste a qué?
Si tú viniste esta noche a buscar al Señor, hermanos, qué bueno la actitud con la cual hayas entrado a este lugar. Yo no vine a este culto porque yo soy el pastor y tengo que predicar. Yo no vengo a eso. Yo vengo a decirle a mi Señor que nos ayude, que me ayude. Yo lo necesito a Él. Yo necesito más de su presencia. Yo necesito que Él, esta noche, cuando yo salga de aquí, yo salga justificado. ¿Me hago entender, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Y mire, yo no sé cuál es la intención por la cual usted vino a este culto, pero si usted trajo una intención espiritual, una necesidad espiritual, ¿por qué no vienes por 2, 3 minutos más, 5 minutos?